Bien, como les expliqué antes, cuando usamos potenciómetro o reóstato para modificar, por ejemplo, la frecuencia de oscilación, tenemos que tener en cuenta un detalle importante que no es un detalle menor. Yo les vuelvo a compartir el circuito. Fíjense, habíamos hecho las cuentas de que nos daba 7 Hz de parpadeo, es un parpadeo muy rápido, o 14 segundos de ciclo en un extremo. ¿Está bien? Entre 0 y 100K, que con la resistencia en serie vendría a ser entre 1K y 101K. Bien, si yo a esto lo pusiera en 50K, a mí lo que me gustaría, entre comillas, lo que me gustaría como humano, es que esté justo en el medio. ¿Está bien? Que en vez de tardar 14 segundos y en vez de ser 7 veces, ¿está bien? Por segundo, ven, entre 7 Hz y 0,07 Hz, me gustaría que estuviera más o menos en el medio. ¿Está bien? Fíjese que acá estoy corriendo la coma a 2 lugares. Justamente estoy multiplicando por 100, ¿está bien? 7 Hz es 100 veces más grande que 0,07. Entonces, me gustaría que tuviera, por ejemplo, en 0,7 Hz. 0,7 Hz es aproximadamente una vez por segundo. Me gustaría eso, ¿de acuerdo? Bien, yo ahí lo puse en 50K, ¿está bien? Lo hago funcionar el circuito y eso es lo que está tardando. Fíjense, vamos a tomar desde acá 1, 2, 3, vamos a poner 3,5 si quieren, prendido, ¿está bien? Ahí estamos en 4, 5, 6, 7, en 7 segundos, 7 segundos, se volvió a prender. O sea, me está haciendo un ciclo de 7 segundos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Está bien? O sea, se parece mucho al anterior. Nada más que en vez de durar 14 segundos, dura 7 segundos. Dura mucho. ¿Está bien? Dura mucho. En sentido mío, lo estoy diciendo, dura mucho. Matemáticamente, si esto multiplico, en vez de multiplicar por 100, multiplico por 50, ¿está bien? El 14 me da 7, me da justo la mitad. Entonces, el circuito no tiene ningún problema, el circuito está funcionando como tendría que funcionar. Soy yo el que tiene el problema. O sea, a mí me gustaría que el potenciómetro de la mitad sea la mitad entre 0,07 y 7. Imagínense que estamos hablando entre 7 y 700, ¿de acuerdo? Para no confundir con la cantidad de ceros. Ahí me gustaría que en la mitad del potenciómetro entre 7 y 700 sean 70. Bueno, error. ¿Qué es lo que me va a dar? Si tengo con una resistencia 700, me va a dar 350. ¿De acuerdo? Bien. Eso es algo muy simple y funciona siempre. Lo que pasa es que va en contra de nuestros sentidos, de los sentidos naturales. Los potenciómetros son lineales. Un potenciómetro de 100K, yo lo pongo al medio, es 50K. Lo giro un 10% de su giro, me da 10K. Lo giro al 90% de su giro, me da 9K. Imagínense que este potenciómetro lo quisiéramos usar para controlar el volumen de un amplificador, de un equipo de música, de lo que fuera. Imaginemos que el amplificador tiene una potencia grande, muy linda, me sirve como para escuchar música en mi casa, aunque yo esté con la aspiradora y con lo que fuera, perfecto. Pero por ahí yo lo quiero usar en mi pieza, estoy tranquilo, estoy con la compu, quiero poner el volumen bajito. ¿Está bien? Si yo pusiera el volumen bajito, el potenciómetro uno lo tendría que poner cerca del mínimo. Pero, imagínense en potencia, tiene una potencia de 100 watts, que es una guasada de potencia. En la mitad de 50 sigue siendo una guasada.
Al 10% son 10 watts de potencia. Sigue siendo mucho. Recién en 1 watt de potencia estaría en un volumen más o menos aceptable. Más o menos aceptable. Y sería recién 1/10 del potenciómetro. ¿De acuerdo? O sea que a mí me costaría muchísimo regular los mínimos, regular un sonido muy despacio con ese tipo de potenciómetro. O sea, yo puedo regular entre que se escuche poco, fuerte, fuertísimo, recontra fuerte. No puedo regular el mínimo. ¿Por qué? Porque justamente si yo estoy escuchando un susurro, una brisa muy suave, de acuerdo a algo muy quieto, y de repente escucho por ahí un perro que está ladrando a 5 cuadras, la diferencia de sonido es de minimísimo a un poquito más de mínimo. Es una diferencia muy chica, pero yo la escucho. ¿De acuerdo? En cambio, cuando ya estoy en el medio de una calle, los bocinazos, los gritos, y de repente hay un auto más que pasa con la bocina, ya entre mucho y muchísimo me da casi lo mismo. ¿De acuerdo? La respuesta de nuestro oído a los sonidos no es una respuesta lineal, es lo que se llama una respuesta logarítmica. Somos muy sensibles a cuando hay poco nivel de ruido, somos muy sensibles a ese poquito nivel de ruido. ¿De acuerdo? En una habitación que por ahí hay una persona o dos personas charlando lejos, si yo presto atención, por ahí escucho el cuchicheo. ¿De acuerdo? En cambio, si ya estoy en un ambiente muy grande, con mucho ruido, con mucha música, que el volumen esté al doble o no, para mí es casi igual. Es casi igual. Entonces, muchas veces, en muchos circuitos, no se usan potenciómetros lineales, sino potenciómetros que se llaman logarítmicos, que justamente su respuesta es logarítmica y no lineal. ¿De acuerdo? Yo les voy a dejar un apunte y les voy a dejar un video de un tipo, es un español muy gracioso en cómo enseña, pero muy capo, porque explica cualquier tema de electrónica con mucha facilidad. Y ahí terminan de ver el tema de un potenciómetro que sea lineal y un potenciómetro que sea logarítmico. Está bien que justamente un uso es en audio. No por culpa de la electrónica, sino por culpa de las personas. ¿De acuerdo? O sea, yo quiero poder regular con mi potenciómetro el volumen. En la parte de los mínimos quiero tener un buen rango entre muy despacito, un poquito más, apenas más. Y si pongo el volumen en la mitad, no son de 100 watts, no son de 100 watts 50. Por ello quiero que de 100 y 0 sean 10. ¿De acuerdo? Eso es para mí mi mitad. Justamente, ustedes ya vieron logarítmico o en matemática lo nombraron. La respuesta lineal es así. O sea, si yo empiezo en 0 y tengo 100K, la mitad son 50. En cambio, el logarítmico tiene esta respuesta. ¿Está bien? O sea, yo giro, por ejemplo, acá a 50% del giro y estoy recién en 20K. ¿De acuerdo? Entonces, logro regular con mucha precisión, ¿está bien? Y después ya al final empieza a subir mucho más rápidamente. A veces también hace falta el antilogarítmico, que es al revés, ¿está bien? Y a veces se usa el log, antilog. Bueno, son usos muy específicos, ¿está? Lo que quiero que me quede claro es que cuando yo compro un potenciómetro puedo comprar uno lineal o puedo comprar un logarítmico. A veces en estos circuitos que estamos armando con el 555 sería bueno tener un potenciómetro logarítmico y no uno lineal. ¿De acuerdo? Porque justamente nosotros estamos calculando siempre los dos extremos, pero en el medio la respuesta va a ser lineal y por ahí lo que nos sería más útil
sería el logarítmico. ¿Está? Ese es el profesor español, yo después les dejo el link, que justamente habla de tipo de resistencias, tipo de potenciómetros, hay lineales, logarítmicos, bla, bla, y está bueno que vean otras personas, incluso que si quieren seguir el canal de él, tiene muchísimos temas de electrónicas muy, muy interesantes y muy bien explicados. Bien, con esto entonces cerramos el tema del 555 con potenciómetro para hacer la frecuencia variable. Claramente si cambiamos el potenciómetro, cambiamos el valor del capacitor, variamos el rango de frecuencia. ¿De acuerdo? Eso ya está dado por hecho.